Hola, buenas tardes. Vamos a ver las respuestas que equivalen al día de hoy, lunes. Bueno, entonces tenemos ahí el barandal y se hacía mucho hincapié en ver los ángulos que se forman entre esas tres líneas paralelas verticales y esas tres líneas paralelas inclinadas. Entonces, en el inciso A dice, marquen con rojo 5 ángulos que midan lo mismo que el ángulo A. Y con azul 5 ángulos que midan lo mismo que el ángulo B. Vamos a ver el ángulo A. Aquí te decía que el ángulo A, que estaba aquí, fíjate bien la forma. Entonces el ángulo E también mide lo mismo, el I también mide lo mismo que el ángulo A. Aquí yo te anoté, entonces marquen con rojo el ángulo C también. Fíjate bien, porque aquí está el ángulo A, pero de manera contraria está el ángulo C, el ángulo E, el ángulo G. Aquí está el ángulo G, que es contrario, está del lado contrario al ángulo E. Más adelante vemos qué nombre reciben. El ángulo E, el ángulo G, el ángulo I, el ángulo K. ¿Sí? Bien. Y luego con azul, 5 ángulos que miden lo mismo que el ángulo B. El ángulo B, fíjate bien, como no mide lo mismo, no tiene la misma abertura que el ángulo A. Pero fíjate bien, juntos los dos forman media vuelta o medio círculo. Esto es importante que lo vayas observando. Entonces, ¿cuáles otros miden lo mismo que el ángulo B? Pues el que está al contrario, el ángulo D, el ángulo F, que es un ángulo, el F, el B y el J son ángulos correspondientes, se llaman ángulos correspondientes. Por lo tanto, aquí te anoté, en el caso del B, el D, el F, el H, el J y el L. J y L, fíjate bien. Miden lo mismo, están del lado contrario, así como el B y el D, así como el F y el H, y ya está contestada esa primera parte. En el inciso B, consideren que el ángulo A mide 75 grados. Aquí va otra. Consideren que el ángulo A, si el ángulo A mide 75 grados, entonces anoten las medidas de los siguientes ángulos. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo B? Te decía que entre el ángulo A y el ángulo B forman media vuelta o medio círculo. Por lo tanto, recuerda que el círculo completo mide 360 grados. Entonces, ¿cuánto es la mitad de 360 grados? Pues es 180. Por lo tanto, si el ángulo A mide 75 grados, entonces, ¿cuánto mide el ángulo B para juntos completar 180? Pues 105. Y el ángulo C, que aquí en el barandal, el ángulo C está del lado contrario del A, pues mide lo mismo, también mide 75, y el ángulo D, que está del lado contrario de B, pues también mide 105. Continuamos. En el inciso C, expliquen cómo determinaron la medida de cada ángulo. Bueno, en el ángulo B, pues lo que ya te dije ahorita, este ángulo es adyacente de A y juntos suman 180 grados. Por eso de ahí se obtuvo que el ángulo B mide 105. El ángulo C, ¿cómo obtuviste el ángulo C? Este ángulo está del lado contrario de A, por lo tanto miden lo mismo, o sea, 75 grados. Y el ángulo D, este ángulo está del lado contrario de B, por lo tanto miden lo mismo, que es 105. Y aquí está, aquí te lo puse, aunque viene más adelante, dice, se llaman opuestos por el vértice. Continuamos. Bueno, pues ya se terminó, ya nada más lo que tenías que hacer, lo que vas tú a completar aquí es, además de todo esto, pasarlo a tu libreta, tanto en el libro como en la libreta, pero aquí más abajo tú me vas a escribir con tus propias palabras, me vas a decir, en esta actividad aprendí sobre los ángulos esto y que esto, y se llaman así, y se llaman de este otro modo, por este motivo o por esta razón. ¿De acuerdo? Bueno,
pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con la siguiente actividad. Hasta luego.